quiero que me acompañe. Estamos en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y hemos iniciado una serie acerca del reino de Dios aquí en la tierra. Y hoy estamos hablando cómo Jesús nos invita a que podamos llevar el Espíritu Santo en nuestras vidas para que de esa manera podamos vencer ante este reino terrenal, este reino que usted puede ver. Es un reino de maldad, es un reino que está literalmente en tinieblas. Hemos estado hablando que el reino de nuestro Señor Jesucristo no es un reino terrenal, sino que es un reino espiritual. Por lo tanto, la invitación de Jesús es que podamos invertir nuestra vida, que podamos invertir nuestro tiempo en el reino espiritual. Y la invitación es esa, que usted y yo dediquemos más tiempo a la oración, dediquemos más tiempo a la palabra de Dios, y que juntos podamos llevar este evangelio y poderlo compartir. Le doy chance, si usted tiene tiempo, puede compartir este video, por favor. Esta es una forma de evangelizar a sus amigos ahí en las redes sociales y que ellos también puedan aprender de la palabra de Dios. Estamos en Mateo capítulo 4. El domingo pasado estuvimos viendo las primeras dos tentaciones acerca de Jesús, las tentaciones que van a ser puestas a Jesús y cómo Jesús las vence. Ahora quiero que sepa que es bien importante, porque les mencionaba que siempre vamos a tener que ser puestos a prueba. Yo quiero que le diga al que está en casa, dígale así: siempre vamos a tener que ser puestos a prueba. Dígale a su esposa, a su esposo o a sus hijos: siempre vamos a tener que ser puestos a prueba. No importa quiénes seamos, si tenemos o no tenemos, siempre vamos a estar puestos a prueba, siempre. Las pruebas que Dios nos manda nos van a servir a aumentar nuestra fe. Es importante que usted sepa eso. Cada prueba tiene que servir para aumentarnos nuestra fe. El apóstol Pablo miraba en cada crisis una oportunidad para salir adelante. Pero muchos de nosotros como cristianos, en cada crisis no miramos una oportunidad, sino que miramos desgracias. Esta pandemia debe de ser una oportunidad para poder entender qué es lo que Dios nos quiere dejar plasmado en nuestros corazones para que ya no seamos como el mundo hace. Usted puede ver, el mundo está en crisis, el mundo ha entrado en pánico, el mundo ha entrado en una desestabilidad emocional, sentimental. Muchos filósofos hablan de una catástrofe de lo que es el capitalismo. Otros hablan de que al contrario, el capitalismo se va a incrementar más y va a seguir oprimiendo al pueblo. Pero su esperanza no debe de ser puesta en ningún gobierno terrenal, sino que su esperanza, usted como ente del reino, como persona creedora de Cristo, su vida, mi vida es un ente de esperanza ante un mundo en crisis, ante un mundo que está agobiado, atribulado. Así que no hay por qué desanimarnos, sino que al contrario, Jesús nos invita en Mateo capítulo 4 a que aunque vayamos al desierto, es probable que usted esté en el desierto en esta mañana. Es probable que usted esté pasando momentos difíciles, emocionales. Quizás usted está indocumentado en Estados Unidos, no lo sé. Y usted se pregunta cómo hará para el alquiler de la casa. Quizás usted está en esta mañana preocupado con cómo le va a dar de comer a sus hijos. No lo sé. Pero no importa la adversidad o la circunstancia que estemos pasando, esa prueba que usted está pasando ahorita, debe de entenderla que es una oportunidad para poder seguir adelante y llenarnos del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 4, quiero que leamos la tercera tentación. La tercera tentación. Y luego voy a recapitular las primeras dos tentaciones. Vamos a Mateo capítulo 4, verso 8. Dice así: otra vez llevó el diablo a un monte muy alto
y le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo el diablo a Jesús, verso 9, capítulo 4, Mateo, capítulo 4, verso 9. Y le dijo el diablo a Jesús: todos estos reinos terrenales, todas las riquezas terrenales, el oro y la plata te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo a Satanás: escúchame bien, Satanás, apártate de mí, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Y lo segundo que yo quiero que recuerden esta mañana: y solo a Él servirás. Quiero que toque al que está a la par suya y dígale: solo a Dios adoraré y solo a Dios serviré. Una vez más, repite conmigo: solo a Dios adoraré y solo a Él serviré. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Señor, danos sabiduría espiritual. Abre nuestros oídos espirituales. Señor, que nuestro corazón sea una tierra fértil para poder escuchar tu palabra y entender que solo a ti te vamos a adorar y que solo a ti vamos a servirte. En Cristo Jesús. Amén. Para poder explicarle este texto, voy a retomar unos 2 minutos para recordarle que las primeras 2 tentaciones que estuvimos analizando en el capítulo 4, hablamos de cómo Jesús, para iniciar su ministerio, era necesario que ante un mundo de tinieblas, ante un mundo de oscuridad, ante un mundo lleno de terror, de pánico, de angustia, en el cual estaba siendo sometido lo que es el imperio romano en tiempos de Jesús, Jesús viene y se convierte en luz de esperanza. Pero para ello era necesario que Jesucristo iniciase su ministerio con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Y hablamos de cómo en el capítulo 3, del verso 16 al 17, se nos da esa señal de esa paloma que desciende a Jesús como símbolo de un inicio, de un comienzo, de una nueva era, símbolo que representaba allá en la época del Antiguo Testamento a Noé, y la nueva era y la nueva época después de que el diluvio había aniquilado, había simplemente matado a toda una generación perversa y mala, y cómo Noé se vuelve símbolo de esperanza. Pues ahora esa misma paloma desciende como símbolo en Jesús, como el inicio de una nueva era, en el cual cada uno de nosotros vamos a ser invitados. Como dijo Juan el Bautista: yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Por eso es necesario que usted y yo podamos tener al Espíritu Santo. Solamente así podremos vencer toda tentación. Solamente así podremos ir al desierto y saber que el Espíritu Santo nos guiará. Y eso es lo que pasa en el capítulo 4, en el verso 1 en adelante. Recordamos cómo el Espíritu Santo guía, y hablamos de que es importante que usted y yo seamos solamente guiados por el Espíritu de Dios, que estemos atentos y prestos a oír al Espíritu de Dios. Hoy es un tiempo ahí en casa, en la cuarentena, que usted pueda oír a Dios. Por eso la primera tentación dice que después de 40 días de que Jesús estuvo en ayuno, como símbolo de en el Antiguo Testamento el número 40 es algo muy importante. 40 días estuvo Noé embarcado, naufragando. 40 días estuvo también el pueblo de Israel en el desierto, 40 años. 40 días también usted recordará que Moisés subió al monte a hablar con Dios y por 40 días estuvo en ayuno y oración. 40 también va a ser la simbología cuando Josué entra a la tierra. 40 días también va a ser el tiempo que Ezequiel va a ocupar
para cuando estuvo en el desierto hablando con Dios. El número 40 es una simbología muy importante y Jesús retoma sus 40 días y nos va a enseñar que después de que, a pesar de que él estaba débil, el diablo viene y lo va a tentar, y la tentación radicaba en que Jesús no prestase atención a la voz de Dios, a la voz del Espíritu, sino que Jesús terminase haciendo la voluntad de Satanás. Y recordamos que Satanás le dice: ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Dándole una orden a Jesús para que cayese. Luego hicimos una contextualización y yo le decía a usted que muchas veces tenemos una voz que no es una buena voz. La voz de nuestras amistades, la voz de aquellos compañeros del trabajo, la voz de aquellos que nos invitan a hacer lo malo, la voz de aquellos que nos invitan a ir a fumar, a tomar, a robar, la voz de aquellos que nos invitan a embriagarnos, pero no con el Espíritu Santo, sino del vino donde hay mucha disolución. Y cómo es importante que ante esas invitaciones de obligarnos o de estar atentos a oír la voz del diablo, que nos va a tentar para que terminemos haciendo lo que él quiera, cómo es importante que usted y yo estemos siempre atentos a oír a Dios, a oír a Jesús. Y Jesucristo le cita Deuteronomio y le dice: aunque el pueblo de Israel falló, Jesús no falla. Y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de la palabra de Dios. Es importante que usted dedique tiempo a la palabra de Dios. Yo le invito a que usted pueda dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Es importante que en casa dediquemos tiempo, que le oremos a nuestro Dios y que juntos dediquemos tiempo a este libro sagrado. Segundo, hablamos de cómo el diablo lo toma, lo agarra. Presten mucha atención. En el verso 5 dice que el diablo lo tomó. Ahora, si usted nota, hay una comparación. En el verso 1, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, pero ya en el verso 5 y en el verso 8 nos va a hablar de cómo el diablo toma, quiere manipular, quiere manejar a Jesús, lo toma y lo lleva al pináculo más alto del templo. Y estando en el templo, Satanás va a citar el Salmo 91. Y yo le dije a usted que es interesante cómo el adversario conoce el texto para tergiversar el texto. Y yo le dije a usted que ante eso, la segunda tentación consistía en que Jesús confiase en sí mismo. Que viene el diablo y le dice: ¿por qué no te tiras del pináculo más alto del templo? Porque escrito está, versos 11 y 12 de lo que es el Salmo 91, escrito está: a sus ángeles mandará para que te guarden y tu pie no tropiece. Entonces hablamos de cómo muchas veces el diablo va a tentar nuestra confianza. Por ejemplo, hoy estamos ante un virus, ante una crisis pandémica que está matando personas, pero también estamos ante una crisis de terror, de pánico, de incertidumbre, de miedo. Una campaña donde el pánico ha tomado el control de la vida de muchas personas, donde también hay mucha incertidumbre de no saber qué va a pasar. Algunos perdieron sus trabajos, perdieron sus negocios, otros no saben qué hacer esta semana, toca que pagar muchas cosas, los hijos. Y ante todo ello, muchos tendemos a quitar nuestra mirada y la confianza en Dios. Y es al contrario. Es aquí donde yo le invito a que usted, más que nunca, debe de confiar en Dios. El diablo le dice: no, hombre, tírate. De todos modos, no te preocupes, Dios va a mandar a cuidarte. Y no es así. Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia para que no actuemos conforme a los gentiles, para que no actuemos conforme a la sabiduría terrenal, sino que actuemos conforme al Espíritu que nos va a guiar a que confiemos no en nuestras habilidades, no en lo que tenemos, algunos tienen ahorrados en los bancos, no, sino que tenemos que confiar en Dios. Y luego hablamos en esta mañana, es donde me quiero enfocar en la tercera tentación.
que lo más importante es que nuestra vida debe 100% servir para adorar y servirle a Él. En el verso 8 del capítulo 4, quiero que presten mucha atención. Dice que el diablo llevó a Jesús al monte más alto y le ofreció los reinos del mundo. Si hay algo que muchas veces nos desvía la mirada a nosotros como cristianos, a nosotros como iglesia muchas veces, es que queremos actuar igual que el mundo. Queremos hablar igual que el mundo. Queremos pensar igual que el mundo. Nos esforzamos por todos los bienes materiales igual que el mundo. Queremos tener todo lo que el mundo tiene. Pero no nos damos cuenta que aunque aparentemente el reino de esta tierra es bueno, dice el autor, el cual en el capítulo 6, lo vamos a ver más adelante cuando iniciemos el próximo domingo en el capítulo 5 con las bienaventuranzas, dice claramente que nadie puede servir a dos señores. Yo quiero que me acompañe. ¿Lo tienen? Vamos a ir al capítulo 6. ¿Lo tienen? Vamos a Mateo capítulo 6. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vamos a leer el verso 24. Mateo capítulo 6, verso 24. Ahora quiero que presten mucha atención, porque el reino de Dios no es un reino terrenal. Es bueno trabajar, es bueno esforzarnos por tener cosas, es bueno tener una buena vida, pero tampoco eso tiene que ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad tiene que ser el reino de Dios, que va a ser la ética que Jesús nos va a enseñar. Pero en el capítulo 6, en el verso 24, Jesús dice lo siguiente. Está hablando está hablando del Sermón del Monte. Y luego dice: ninguno puede servir a dos señores. Toque al que está a la par suya y dígale: ya ves, no podemos servir a dos señores. ¿Sabe que uno de los problemas más graves de nosotros es que priorizamos más lo terrenal? Priorizamos más las cosas terrenales. Nos esforzamos más por las cosas terrenales. Le hago la pregunta: ¿cuántas veces al día lee usted la Biblia? ¿Cuántas veces al día ora usted? ¿Sí? Si usted puede ver, tenemos un problema, una gran diferencia. Porque muchas veces dedicamos más tiempo a lo carnal, dedicamos más tiempo a lo terrenal, dedicamos más tiempo a las injusticias y no nos damos cuenta de las injusticias que hacemos. Ahora, en el verso 24, Jesús lo deja bien en claro. Ninguno puede servir a dos señores, a Mamón, que es el Dios del dinero, sino que o aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, en el capítulo 4, que es donde está la tentación, Jesús va a vencer. Yo le hacía la pregunta la semana pasada: ¿por qué Jesús no se vistió como rey? ¿Por qué Jesús no escogió vivir en un palacio? ¿Por qué Jesús no escogió vivir entre los poderosos del contexto romano? ¿Por qué Jesús no quiso pertenecer a la cúpula política de Israel? ¿Por qué Jesús no quiso pertenecer a la cúpula poderosa de los fariseos o de los religiosos que estaban en el templo, como Anás y Caifás? Sino que Jesús nos manda un mensaje al cual Él está dispuesto a no caer ante el juego de la injusticia terrenal, que muchas veces nos impulsa a olvidarnos de Dios y comenzar a atesorar más cosas terrenales. Hermano o hermana, usted que me oye en esta mañana, ante esta pandemia, ante esta crisis que está azotando el mundo entero, le hago yo una pregunta a usted. ¿A quién va a buscar usted? ¿A quién va a servir usted? Porque la invitación de Jesús, para mí,
después de estos 40 días, como dice que después de 40 días fue tentado, después de estar 40 días casi en cuarentena, he entendido una cosa. En el verso 10, en el verso 9 y 10 dice que Jesús le va a responder ante la tentación de obedecer, ante la tentación de poder Jesús agarrar todos los terrenos terrenales, ante la tentación de agarrar todos los tesoros terrenales, ante favorecer el poder político, religioso o político o estrato social. Jesús va a responder ante esa oferta tentadora, y Jesús va a responderle en el verso 10 diciendo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, esta mañana, esta cuarentena tiene que darnos una gran lección. Mamón no es nuestro Dios. Es decir, las riquezas terrenales no son nuestros dioses. Si usted se ha fijado, antes decíamos no nos queda tiempo porque la pupusería, porque la tienda, porque el trabajo, porque el negocio, porque ahí me piden que esté 24 horas y no teníamos tiempo para Dios. No, es que ya vengo bien tarde del trabajo y no puedo llegar porque ya vengo bien tarde del trabajo, fíjense, y ya no quiero llegar a esa hora. No, hombre, ¿y a qué hora se levanta? Yo me voy a las 3 de la mañana para el trabajo, y usted pone y dice el trabajo aquí, el trabajo allá. Y ahora le hago la pregunta: y hoy que no tiene el trabajo, ¿quién debería de ser su prioridad? Cuando pase esta crisis, ¿quién debería de ser su prioridad? Le recuerdo, su prioridad es amar a Dios y servirle a Él. Voy a recordarle, su prioridad es adorar a Dios y servirle a Él. Esta mañana del día domingo, le recuerdo que después de que pase esto, su prioridad es que su vida espiritual radica en no oír la voz de las tentaciones de este mundo. Su vida espiritual radica en no poner su confianza en este mundo y no postrarse ante las ofertas terrenales de este mundo que nos esclavizan, que nos hacen tener 1, 2, 3 trabajos y nos hacen olvidar de Dios. Sino que en esta mañana el Dios eterno, el Todopoderoso, nos hace una invitación que ante la tentación solamente podemos servir, solamente podemos adorar a un Dios. O le adoramos a Él o no le adoramos, pero no podemos estar con un pie adentro y el otro afuera. No podemos estar amando al mundo y dedicarle 23 horas al mundo y un ratito a Dios. No podemos. ¿Cuántas personas tienen internet y redes sociales y aún así están ocupando esta hora que estamos al aire en complacer más sus deseos carnales, su satisfacción carnal, y ni tan siquiera dedicarle 1 hora a Dios? 1 hora donde lo único que Dios te pide es que tú le adores y le sirvas a Él. Porque de repente, como lo va a decir Jesús más adelante, un día vendrá donde el juez de jueces, donde el Señor de señores, donde el Rey de reyes juzgará a cada uno de nosotros y recompensará de acuerdo al tiempo que le hayamos invertido a Él aquí en la tierra. Hermanos, hermanas, Dios nos ha dado una herramienta: el poder del Espíritu Santo. La misión es solo una aquí en la tierra: servir a Dios y adorarle a Él. Por eso, en el capítulo 5, que es donde vamos a iniciar hoy por la noche, y yo le invito que hoy la noche, que el próximo domingo en la mañana vamos a iniciar en el capítulo 5, y vamos a terminar de analizar el capítulo 4. Pero si usted ve en el capítulo 5, si usted está dispuesto
adorarle y servirle a Él, y no ver a este mundo cruel, injusto, lleno de tinieblas, si usted está dispuesto a enfocarse en el reino de Dios y su justicia, en el capítulo 5, en el verso 3, hay una promesa. Bienaventurados, léalo conmigo, capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, no importa su condición, no importa en esta hora cómo usted se encuentre. Jóvenes, no importa cómo tú te encuentres hoy en esta mañana. Amigos, no importa cómo se encuentren. Puede ser que su espíritu, usted dice, mi espíritu está débil, mi fe está pequeña. No importa. Los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Y yo en esta mañana quiero recordarle que no estamos solos. Que si Jesús venció la tentación, Él también está con usted y está conmigo. Quiero que vaya rápidamente a lo que es Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4, verso 14. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, en esta hora yo le invito a que usted se mantenga firme en lo que usted cree. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, y léalo conmigo, Hebreos capítulo 4, verso 15, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, todo lo que Jesús sufrió lo hizo en carne, como humano, como ser humano, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, verso 16, en voz alta, en casa, léalo conmigo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero detenerme por un minuto allí. Hermanos, si Jesús pudo llevar la tentación y no cometer pecado, la invitación para usted y para mí es que ante las tentaciones de este mundo que trata de seducirnos y enamorarnos a caer en el juego injusto, a caer en la trampa de que todo va a estar bien si ponemos nuestra esperanza en los gobiernos terrenales, yo le invito a usted en esta mañana a no caer ante la tentación, sino que juntos pongamos nuestra esperanza, nuestras enfermedades, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros problemas financieros, los pongamos en esta mañana ante un Dios al cual nos invita, verso 16, acerquémonos. Dígale al que está a la par suya, acerquémonos. No a los hombres terrenales, no a los pastores terrenales, no a los gobiernos terrenales, pero juntos acerquémonos ante el Dios Todopoderoso. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, amigos, en esta noche, ante el oportuno socorro, ante la gracia de Dios, entremos al trono. No confíe en este mundo. No confíe. Maldito el hombre que confía en otro hombre. No confíe en nadie aquí en la tierra. Eso está en Ezequiel capítulo 17, en Jeremías capítulo 17. Pero bendito el hombre que confía en Jehová. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Hermanos, el que conoce los corazones sabe en quién está confiando usted. Yo le invito a que confiemos en aquel
que pudo no caer ante las tentaciones y que le invita a usted y a mí a no caer en desánimo, a no caer en la frustración, a no caer en la decepción, a no caer en el enfriamiento espiritual, sino que juntos adoremos y sirvamos a aquel que nos dice: ven confiadamente ante el trono de la gracia, porque yo te daré el oportuno socorro. Y con esto quiero terminar. Vaya a la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 4. Primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 4. ¿Lo tiene? Primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 4. Primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 4. ¿Lo tiene? Quiero que presten mucha atención. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hermano, no sé lo que usted está pasando. En Estados Unidos, yo tengo mis amigos en Estados Unidos, mi hermana Esperanza Bonilla, estábamos hablando hace poco con ella, Raquel Joya, mi tío Jaime Morales allá, Carlos, mi cuñado, su esposa, Yanni y mi suegra, mi amigo Miguel. Son muchos amigos los que tengo allá. Johnny Márquez. Quiero que entiendan algo. Mi hermano Alberto Andino, que está en Texas. Quiero que entiendan algo. Todos los que me oyen a través de estas redes sociales, aquí en este país o fuera de las fronteras, quiero que entiendan algo. Solamente los que hemos nacido de Dios, solamente los que hemos creído en Dios, miren lo que dice: hemos vencido al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Dios le hace a usted victorioso y Dios me hace a mí victorioso. ¿Y qué es esa victoria? Nuestra fe. Hermanos, nuestra fe. Nuestra fe es la única que puede vencer las tentaciones. El Espíritu es lo que nos va a impulsar a cada día ser como Cristo. Y nuestra fe nos va a ayudar a vencer este mundo. No nos desanimemos. El mismo apóstol Juan nos va a decir allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 33. Y esta es la confianza que tenemos: que no nos ha venido ninguna adversidad que no hayamos podido vencer a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, no caigamos ante las tentaciones. Ahí en el desierto, allí en la prueba, Dios hoy, en el desierto, en la prueba, en lo que usted está viviendo, el Espíritu Santo le está diciendo: simplemente confía en mí, sírveme a mí, adórame a mí, y serás un bienaventurado, serás dichoso, serás bendecido, porque el reino de Dios tiene muchos beneficios si usted simplemente le adora y le sirve al que vive y reina para siempre.